Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Convocada por la Universidad de Guadalajara, la marcha de ayer salieron miles a demandar justicia para Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobernador Enrique Alfaro frente a este y otros hechos de violencia? ¿Debería haber más intervención del gobierno federal? Y una vez más, el juez Juan Pablo Gómez Fierro frenó una reforma estratégica para la 4T. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dice que la ley de hidrocarburos busca evitar prácticas de contrabando y venta ilegal, pero el juez apunta que abre el camino a que Petróleos Mexicanos tenga nuevamente un papel monopólico. El senador Ricardo Monreal pidió a los grupos parlamentarios frenar el punto de acuerdo propuesto por una diputada de su partido para exhortar el desafuero de Miguel Ángel Mancera por su posible responsabilidad en el desplome de la línea 12 del metro. Ayer, la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que los peritajes tomarán 6 semanas. Estos son los temas que debatiremos esta noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Ayer, 10,000 personas salieron a las calles de Guadalajara para demandar justicia para los hermanos González Moreno, que fueron sacados de su casa por un comando armado y asesinados. El terrible caso de Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto no es la excepción. Las masacres y la desaparición de personas en Jalisco han marcado la vida de las y los habitantes de esta entidad los últimos años. Veamos en contexto. Este martes, miles de personas marcharon por las calles de Guadalajara, en Jalisco, para exigir justicia por el asesinato de Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno. Los hermanos fueron secuestrados en su propia casa, según la denuncia presentada, por un comando armado. 3 días después fueron hallados sin vida. La Universidad de Guadalajara, en donde José Alberto era estudiante, y diversas instituciones convocaron ayer a una manifestación que partió de la rectoría hacia la Glorieta de los Niños Héroes, renombrada por colectivos y activistas como de los desaparecidos. Además de exigir justicia por el asesinato de los hermanos González Moreno, víctimas y familias hicieron un nuevo llamado para frenar los hechos de violencia con el lema Paz y Justicia para todas y todos. Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco ha señalado que una de las líneas de investigación es que los jóvenes hayan sido confundidos. Tras lamentar el asesinato, el gobernador Enrique Alfaro dijo que trabajará sin descanso hasta encontrar a los culpables. Debido a que junto a los cadáveres se encontró una amenaza contra su gobierno, agregó que no se dejará intimidar por el crimen organizado. Jalisco ocupa el primer lugar nacional en personas desaparecidas en México. Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el pasado 7 de abril, 3,906 personas han sido reportadas así. Además, en el primer trimestre de 2021 se registraron 75 víctimas de masacres y en 2020 196, según el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todas y a todas. Miércoles de Mariana, ¿cómo estás, querida? Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Hola, Mariana. Buenas noches a todas y todos. Carlos Mendoza, asesor legislativo y militante de Morena. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Mariana, gracias por la invitación. Y Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida. Buenas noches, Mariana, y un saludo a todas y todos. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Lisa. ¿Qué decir de estos lamentables hechos ocurridos en Guadalajara? Tú le das un constante seguimiento a la estrategia y a las cifras de seguridad en diversos estados del país. ¿Qué revelan estos hechos de la estrategia de seguridad seguida por el gobierno de Jalisco para enfrentar al crimen organizado y pues desde luego a la inseguridad? ¿Y cómo ves cómo han reaccionado hasta ahora las autoridades ante estos hechos? Pues efectivamente las cifras y sobre todo el estudio del fenómeno a nivel intraestatal revelan varias cosas, querida Mariana, y me temo que no son buenas noticias. Desde México Unido contra la Delincuencia, desde el año pasado, en el mes de octubre, habíamos alertado en un texto en la revista Nexos que efectivamente preocupaba en demasía el fenómeno de las desapariciones en Jalisco, no solo porque era desde entonces el primer lugar a nivel estatal en términos nacionales, es decir, el estado con más desaparecidos entre todos los estados, sino porque pues ya también las diferencias entre población en tasas por 100,000 habitantes y demás con los estados que le seguían, como el Estado de México, Tamaulipas o Veracruz, se empezaban a hacer un poco más grandes.
Y sobre todo alertábamos de 3 características que creo que son muy importantes para que podamos dejar de una buena vez de hablar de estos temas como la marcha o como la protesta por un caso aislado y empecemos a ver realmente cuáles son las dinámicas de este delito en este y en otras entidades. Lo primero que vimos cuando alertamos sobre el fenómeno de desapariciones en Jalisco es que además de que estaban aumentando la incidencia o el registro de desapariciones investigadas por la autoridad, también estaban aumentando delitos que podían ser conexos, como podía ser el rapto, el secuestro, el tráfico de menores, la trata de personas, otros delitos que atentan contra la libertad personal o incluso el feminicidio y el homicidio tipificado post-desaparición. ¿Eso qué nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo que estaban aumentando también delitos que podían cometerse antes de la desaparición o post la desaparición de una persona y que no investigados ninguno de ellos y no investigada como tal la dinámica delictiva en su conjunto, pues estábamos viendo solo una parte del fenómeno. Segundo, estábamos viendo también que se estaba comportando en la desaparición de manera muy similar al homicidio doloso y al feminicidio. ¿Esto qué quería decir? Pues que estábamos viendo no solo una importante crisis de violencia letal en el Estado, que la seguimos viendo hasta ahora, sino que esa ola de asesinatos estaría aparejada de alguna manera con una ola simultánea de desapariciones, es decir, las víctimas de homicidio doloso quizás estaban apareciendo como víctimas previas de desapariciones o teníamos un montón de desaparecidos que potencialmente podían aparecer después como víctimas de homicidio doloso y o feminicidio que tampoco estábamos necesariamente viendo y eso se reforzaba no solo por las cifras de desaparición, sino también por la existencia de cientos de miles de entierros clandestinos que se estaban reportando a lo largo y ancho del Estado. Sí. Y ya voy a concluir con esto. Estábamos viendo también que a nivel intraestatal, a nivel municipal, teníamos 2 claros focos rojos para el fenómeno de desaparición, que era la zona conurbada de la capital, Guadalajara, Zapopan y los municipios alrededor de la ciudad, pero también la zona limítrofe con Guanajuato. Particularmente estábamos hablando ahí de municipios más chiquitos, pero que tienen unas tasas espeluznantes de desaparecidos por cada 100,000 habitantes, como Tlajomulco de Zúñiga, Tepatitlán de Morelos, Teocaltiche, que es otro municipio del estado de Jalisco, y la zona también de Lagos de Moreno, que está mucho más limítrofe ya con León, Guanajuato, que también estaba mostrando importantes índices de desaparición en ese momento. Entonces, toda esta información para decir, este es un caso, uno de muchos, cientos, quizás miles de casos que se están dando y lo que no está haciendo la autoridad es ver el fenómeno en su conjunto para saber realmente qué está pasando y qué organizaciones o qué fenómenos están detrás de esto. Frida, Lisa ya hace un análisis sobre estas cifras en el nivel local, tanto estatal como municipal. ¿Qué decir? ¿Cómo estás viendo tú la reacción y la respuesta de las autoridades hasta ahora a nivel estatal, desde el gobierno de Jalisco, pero también, como dice Lisa, abordando el fenómeno en su conjunto, también a nivel nacional? ¿Dónde queda la responsabilidad de las autoridades del gobierno federal? Mariana, creo que por una parte veo al gobierno de Jalisco totalmente rebasado, sobrepasado. Esto no es únicamente un hecho aislado, tal como decía Lisa, y lo que me parece bastante lamentable es que a estas alturas este crimen se ha investigado como una confusión que observamos sistemáticamente. El Estado trata de explicar de esta forma los crímenes que causan escándalo a nivel mediático o que logran escalar en estos niveles, pero que en realidad son bastantes comunes. Lo triste y lo indignante de esto es que no es solamente el asesinato y la forma en la que levantan a los 3 hermanos de su propia casa, sino que esto se da de forma muy constante, se da diariamente, no solo en las comunidades de Jalisco, también se da en Guanajuato. Y la autoría, la narrativa que utilizan para explicar lo que sucede, pues es que hubo una confusión, que hubo un momento equivocado en el que se encontraban. Y lo más lamentable y lo más cínico es que justamente esto tiene un problema que ha crecido al paso de los años, que tiene un abandono por parte del gobierno federal, que tampoco ha tenido la capacidad ni por parte del gobierno local, ni por parte de las fuerzas de la Guardia Nacional
nacional para llegar a un punto de acuerdo y establecer coordinación para combatir el crimen organizado, que es en gran medida el origen que tiene este acontecimiento. Y peor, con esto que estamos observando, lo que se confirma es que Jalisco no tiene la capacidad para brindar ni siquiera gobernabilidad, ni seguridad, ni estabilidad para la ciudadanía y mucho menos para las juventudes ni para los estudiantes de Jalisco, porque esa es la segunda parte que necesitamos entender en su fenómeno generalizado en nuestro país, pero muy focalizado y de forma mucho más violenta para Jalisco. No solamente están asesinando a las personas en general, están asesinando jóvenes que además de todo, más allá de que sea o no sea una confusión, tienen detrás toda una serie de factores de violencia que se van entrelazando entre sí y que también se vinculan con la desaparición forzada y con el secuestro con fines de actividades delictivas. Estamos hablando de jóvenes que en Jalisco, en vez de poder tener una vida común y corriente, estudiar o crecer, pues son captados por los grupos del crimen organizado para entrar en esta guerra que ya lleva más de 10 años, que ahora vemos con esta crudeza, pero que tenemos que ser sinceras y sinceros. Esto no ha parado. No sé en qué momento vaya a parar, pero mientras exista una actitud de divorcio entre gobiernos estatales y gobierno federal, difícilmente vamos a tener historias distintas que ver en los medios de comunicación. Alfredo, te veo asintiendo. ¿Qué respuesta tienes a esto que comenta Frida? ¿Coincides en que el gobierno de Jalisco se ha visto rebasado frente al fenómeno de la inseguridad que se vive en esa entidad? Y también, pues bueno, ¿qué esperar de este gobierno a nivel, en las acciones locales, pero también federales, para efectivamente garantizarles pues el acceso a la justicia a las miles de familias que ayer salieron a marchar? Sí, yo coincido con Frida, porque un estado con las cifras que ha marcado bien Lisa, con esa crisis humanitaria, con esa crisis de violaciones de derechos humanos, con esas desapariciones, con estos homicidios y con esa focalización a los jóvenes, no podemos hablar de un estado que es gobernable, ¿no? Y por supuesto el análisis podría extenderse a todo el país o a muchas de las regiones que más presentan estos problemas en el país, pero de entrada yo coincido, la autoridad está rebasada y tiene esto todo que ver con esto que empezó diciendo Lisa, con lo que concluyó su participación, cuando nos dice que la autoridad no está viendo el fenómeno en su conjunto. Aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, hay que voltear necesariamente a ver a las fiscalías. Y si volteamos a ver a la Fiscalía de Jalisco, y si recordamos que antes de que entrara el gobernador Alfaro, él mismo impulsó un procedimiento para que quedara su fiscal carnal a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, pues tenemos ahí la pista de cómo, lo hemos visto mucho en los últimos días, la Procuración de Justicia no se está tomando en serio. La Procuración de Justicia sigue siendo esa herramienta política para quien tiene el poder político en un estado o en un país. Tenemos que voltear a ver a las fiscalías, tenemos que voltear a ver precisamente cómo son incapaces, no nada más la Fiscalía General de la República, que es de la que más hemos hablado aquí. Las fiscalías en los estados, prácticamente en todos los estados, no son fiscalías que sirvan, no son fiscalías divorciadas del poder político y no son fiscalías que saben o que están haciendo intentos por cambiar sus planes de persecución penal, sus estrategias para perseguir el delito, atendiendo los fenómenos delictivos y no los casos individuales. Y la otra parte es la de los jóvenes que a mí en un día como ayer, 11 de mayo, a 9 años de que iniciara el movimiento Yo Soy 132 del que fui parte, pues qué dolor, qué tristeza, que 9 años después, todas esas historias que ya se empezaban a conjugar, advirtiendo un regreso autoritario con la llegada del PRI en 2012, que 9 años después estemos viendo esto, otra vez a los jóvenes movilizados porque los siguen matando y porque los están acribillando, porque parece que en Jalisco ser joven se está convirtiendo en una sentencia de muerte o de desaparición, pues es absolutamente triste. Carlos, finalmente. Sí, mira, lo verdaderamente lamentable es que no es un fenómeno nuevo, ni la marcha de los estudiantes, ni la desaparición y el asesinato. Apenas en 2018, con Aristóteles Sandoval en el gobierno, fueron secuestrados y asesinados 3 estudiantes de cine también en el estado de Jalisco. También generaron movilizaciones importantes de estudiantes.
Pero lo verdaderamente preocupante es que parecen calco y copia la actuación de las autoridades. Establecen una misma línea de investigación, que es la que fueron confundidos, y entonces hay un proceso de normalización de la falta de actuación de las autoridades. Es decir, ante casi cualquier caso, o eran delincuentes o fueron confundidos con delincuentes. Y eso ha generado una normalización de la violencia que es absolutamente intolerable. Y por otro lado, habla también de una enorme infiltración del crimen organizado en las autoridades, tanto estatales como municipales como federales en algunos casos, donde se genera una enorme impunidad que no se ha podido abatir. Es el Cártel Jalisco Nueva Generación el que tiene el control territorial sobre el estado de Jalisco y algunas otras zonas conurbadas. Y no es un fenómeno aislado del estado de Jalisco o del gobernador, sino que se da en muchas partes del territorio nacional. Y no hay un plan para abarcar este fenómeno en su totalidad. Seguimos indignados ante casos aislados, pero desapariciones y asesinatos suceden todos y cada uno de los días en lo que va del año y en años anteriores. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer en este momento es ya una reconciliación por el bien de este país, entre la política estatal en Jalisco y la política federal del gobierno del presidente López Obrador, y atacar el fenómeno de manera conjunta, limpiar las policías municipales, limpiar las fiscalías estatales, que son nidos absolutos de corrupción. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, estando en provincia, no se pone el ojo sobre el actuar de las fiscalías en los estados, pero en muchos casos, o en la mayoría, son absolutamente ineficientes o son instrumentos de persecución política del momento. Es terrible que los jóvenes estemos saliendo a manifestarnos porque nos están asesinando, ya ni siquiera por exigir derechos fundamentales, educación, salud, vivienda, sino porque nos están asesinando, porque nos confunden con miembros del crimen organizado. Entonces, esta es una alerta que tenemos que entender todos, sin colores, por el bien del país, donde ya hace falta un sistema de justicia que garantice la paz y la tranquilidad de todas y todos. Bien, ¿alguien quiere hacer un último comentario? Tenemos 30 segundos. Adelante, Frida. Gracias, Mariana. Muy breve, que en este caso sí es bien importante retomar el concepto del juvenicidio, porque la matanza sistemática y las condiciones de vida que están enfrentando las personas jóvenes en Jalisco de verdad que son brutales, me parece que son extremas, y aún en el número de desapariciones que hay, el mayor número de personas desaparecidas corresponden a jóvenes y a mujeres. Y es urgente desarrollar política pública que esté enfocada con la prioridad de que una persona pueda mínimamente terminar de estudiar o lograr alcanzar, mantenerse en sus estudios sin el riesgo de que en ese camino pues simplemente fallezca, sea cooptado por las Fuerzas Armadas de forma obligatoria. Y nada más no olvidar que justo en esta semana también un estudiante de química en Baja California fue asesinado por negarse a fabricar drogas sintéticas, y esa realidad para los jóvenes en nuestro país es verdaderamente lamentable. Bien. Pues tenemos que hacer una pausa, pero estaremos atentos al caso de los hermanos González Moreno y a la respuesta que dan las autoridades. La ley de hidrocarburos quedó, por el momento, sin efecto. Un juez otorgó la suspensión general provisional y la Secretaría de Energía confirmó que acatará lo dispuesto. ¿La ley suspendida ayuda a frenar el huachicol o da una ventaja monopólica a Pemex? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.